En el implacable universo televisivo, donde las verdades se tejen y destejen al capricho de las audiencias, ha irrumpido un torbellino de controversia que amenaza con desvelar las más profundas contradicciones. La misma pantalla que en su día sentenció al ostracismo a figuras públicas sin condenas firmes, ahora parece extender un manto de amnesia selectiva sobre sus propios principios inalienables, invitando a la palestra a personajes que hasta hace poco habrían sido proscritos del Olimpo mediático por motivos éticos. Estamos presenciando el clímax de una hipocresía que no solo indigna, sino que redefine los límites de la decencia mediática, dejando al descubierto un juego de doble rasero inaceptable. La reciente aparición de Kiko Jiménez en el plató de Viernes ha sido un mazazo demoledor para muchos, un acto de audacia que desafía la lógica, la moralidad y la memoria colectiva de un país entero. ¿Cómo es posible que una cadena con un historial tan riguroso en la aplicación de sus propias líneas rojas abra sus puertas y otorgue un púlpito a una figura sobre la que recaen acusaciones tan graves? Esta es la historia que nadie te ha contado hasta hoy con la crudeza y la profundidad que merece, revelando los entresijos de un poder mediático capaz de manipular la percepción pública a su antojo. Para no perderte ni un solo detalle de este y otros relatos que desentrañan el verdadero rostro de la farándula española, te invito a unirte a nuestra exclusiva comunidad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y activa la campanita para que la verdad, por muy incómoda que sea, siempre te encuentre en primera línea. Antes de adentrarnos aún más en las profundidades de este escándalo que sacude los cimientos de la ética televisiva, quiero hacerte una pregunta crucial que interpela directamente a tu conciencia. ¿Crees que la televisión debería mantener un estándar ético inquebrantable y unificado para todos? ¿O consideras que las exigencias de la audiencia y la facturación justifican cualquier decisión, incluso las más controvertidas? Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto de esta doble moral. Y por favor, déjanos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta indispensable búsqueda de la verdad. Vuestras voces son, sin lugar a dudas, fundamentales para este tribunal de la fama que hoy abrimos con total transparencia. El epicentro de esta tormenta mediática reside innegablemente en la figura de Kiko Jiménez y las gravísimas acusaciones de maltrato psicológico que Gloria Camila, la hija de Ortega Cano y figura reconocida del panorama televisivo, ha vertido contra él. No estamos hablando de un simple desacuerdo puntual o una disputa de baja intensidad en el seno de la farándula. Nos referimos a un calvario de 3 años donde la joven afirma haber padecido un infierno emocional que casi consume su vida. Sus palabras, cargadas de un dolor innegable y una vulnerabilidad desgarradora, dibujan el retrato de una existencia marcada por la angustia constante, el acoso televisivo sin tregua y una presión mediática insoportable que la llevó a las puertas de la anorexia nerviosa, reduciendo su peso corporal a unos alarmantes 47 kilos. Este testimonio desgarrador no es un mero rumor de pasillo, una anécdota sin importancia en el vaivén de la prensa rosa. Es el grito desesperado de una persona que tuvo que buscar refugio y consuelo en la terapia psicológica más intensa para intentar reconstruir los fragmentos rotos de su propia identidad y autoestima. Gloria Camila ha denunciado públicamente que este señor la ha puesto a parir sin piedad en los platós, atacando sin escrúpulos tanto a ella como a la reputación de su familia, desmenuzando su intimidad ante millones de espectadores. La magnitud de su sufrimiento es tan palpable, tan evidente, que la ha impulsado a dar el valiente paso de llevar este asunto a los tribunales, una decisión que demuestra la seriedad inquebrantable de sus afirmaciones y la desesperación de quien se siente acorralada y vilipendiada hasta el extremo. La denuncia presentada por Gloria Camila no ha sido archivada por el sistema judicial, como muchos esperaban o incluso deseaban para silenciar el conflicto. Muy al contrario, la jueza, en un movimiento que subraya la solidez y la credibilidad de las pruebas presentadas, ha llamado a declarar a más personas implicadas en esta compleja trama, expandiendo significativamente el círculo de la investigación y aportando una nueva dimensión de seriedad al caso. El juicio, cuya fecha exacta aún pende en el aire como una espada de Damocles sobre la cabeza de Kiko,
podría sentenciar no solo su futuro mediático, sino también su reputación personal y profesional, dejándolo profundamente tocado y quizás para siempre estigmatizado. La paradoja se hace aún más evidente y lacerante cuando recordamos que por aquel entonces Kiko trabajaba activamente en Telecinco y tras la explosión de este escándalo llevaba más de 4 meses sin aparecer por la cadena. Una ausencia prolongada que muchos vincularon directa e inequívocamente con las graves acusaciones de Gloria Camila. Es aquí, en este punto de inflexión, donde la narrativa adquiere un tinte de tragedia griega, una farsa de proporciones épicas que clama al cielo con una voz estentórea. ¿Cómo es humanamente posible que la mismísima Rocío Carrasco, adalid y bandera de la lucha incansable contra el maltrato, figura pública emblemática del movimiento Yo sí te creo, hermana, se muestre ahora cercana, cómplice y aparentemente amiga de Kiko Jiménez? La metamorfosis de su postura pública es cuanto menos flagrante, una contradicción que desgarra la coherencia de su propio discurso y mancilla la pureza de una causa tan noble y necesaria. ¿Qué mensaje envía esto a todas esas mujeres que la han tomado como referente? La cadena, Mediaset, siempre ha enarbolado la bandera de un criterio estricto e inflexible con las personas que han sido denunciadas por maltrato, un principio ético que aplicó con una vehemencia desmedida y una celeridad asombrosa en otros casos sonados. Sin embargo, en el controvertido caso de Kiko Jiménez, ese mismo rigor parece evaporarse en el aire como una promesa vacía, disolviéndose sin dejar rastro de su supuesta firmeza. La presencia de Kiko en un programa de máxima audiencia como De Viernes se percibe, en el fondo, como una concesión grotesca, una desesperada necesidad de facturar a toda costa, incluso si eso significa pisotear la dignidad de las víctimas y la credibilidad de sus propias proclamas éticas. La memoria colectiva de los espectadores aún resuena con la expulsión fulminante y mediáticamente orquestada de Antonio David Flores, condenado sin un juicio justo por la opinión pública y por la propia cadena a raíz de unas acusaciones que, legalmente, nunca derivaron en una condena firme por parte de los tribunales. La misma indignación que se desató entonces con una fuerza arrolladora, el mismo clamor unánime por la justicia y la ejemplaridad, ahora parece silenciarse convenientemente ante la figura de Kiko Jiménez, como si su caso fuese cualitativamente diferente. ¿Es que acaso la víctima presunta, en este caso Gloria Camila, no merece el mismo amparo legal, la misma credibilidad, la misma solidaridad, solo porque su apellido no encaja perfectamente en ciertas narrativas preconcebidas o ideologías políticas? El panorama ya de por sí oscuro se oscurece aún más con los testimonios indirectos, pero igualmente contundentes, que apuntan a un patrón de comportamiento presuntamente manipulador y controlador por parte de Kiko Jiménez en su vida personal. La mismísima Maite Galdeano, figura televisiva por derecho propio y madre de Sofía Suescún, actual pareja de Kiko, así como suegra del colaborador, ha dejado caer veladas pero contundentes insinuaciones sobre la compleja relación entre su hija y el tertuliano. Galdeano, con una franqueza que la caracteriza, describe a Kiko como un hombre intrínsecamente controlador y manipulador que ha infligido un sufrimiento silencioso y prolongado a Sofía durante años, manteniéndola, según sus propias palabras, alejada de su propia familia y círculo de apoyo. Estas declaraciones, que resuenan con un eco inquietante y una verosimilitud perturbadora, añaden una capa de gravedad sin precedentes al ya complicado perfil de Kiko Jiménez. Si bien las denuncias formales de Gloria Camila son el foco principal de la controversia, la voz de Maite Galdeano refuerza la imagen de un hombre cuyo comportamiento con las mujeres de su entorno cercano es, cuanto menos, profundamente cuestionable y, según parece, recurrente. El juicio pendiente contra Kiko no solo afectaría directamente su reputación y carrera, sino que también podría tener repercusiones significativas para su pareja, Sofía Suescún, y para la propia Maite, cuya declaración, cargada de un profundo conocimiento de la situación, podría ser un factor determinante y crucial en la balanza judicial, inclinando la balanza de la verdad. Y como si la trama no fuera ya suficientemente densa, intrincada y cargada de giros inesperados, De Viernes decidió, de forma bastante explícita y quizás calculada, centrar la entrevista no en las acusaciones que recaen sobre Kiko, sino en un hecho familiar espeluznante:
el intento de asesinato cometido por el padre de Kiko Jiménez. La narración televisiva se desvió dramáticamente hacia este suceso tan grave ocurrido en Linares, donde el progenitor fue acusado de intentar apuñalar a otro hombre con un cuchillo de grandes dimensiones, un acto brutal que lo llevó, sin paliativos, a prisión. En este contexto se presenta a Kiko como la víctima colateral y el hijo sufriente de una tragedia familiar, buscando la compasión y la comprensión del público, mientras las graves acusaciones de maltrato contra él, tan relevantes, quedan relegadas a un segundo plano, o peor aún, convenientemente ignoradas por la propia cadena. Es una maniobra que raya en lo inmoral, un ejercicio de escapismo narrativo calculado que desvía la atención de lo verdaderamente relevante y éticamente urgente. ¿Es esto lo que se entiende por periodismo riguroso y honesto, o es, en realidad, un espectáculo circense donde la moralidad se vende al mejor postor sin escrúpulos? La misma cadena que ha exigido ejemplaridad pública a Antonio David Flores, que ha señalado con el dedo acusador a Carlo Costancia por sus problemas del pasado, ahora parece olvidar sus propias demandas éticas cuando el protagonista del escándalo es Kiko Jiménez. ¿Es que acaso él es diferente a los demás? ¿Existen dos varas de medir distintas en este universo de pantallas, focos y titulares sensacionalistas? La indignación se hace patente y palpable al observar cómo figuras como Rocío Flores, siendo ya una persona adulta, no ha recibido la misma indulgencia ni el mismo tratamiento que ahora se le otorga a Kiko Jiménez, a pesar de no recaer sobre ella ninguna condena judicial. La coherencia brilla por su ausencia en estos platós, y la ética periodística se desvanece por completo ante la urgencia de rellenar horas de emisión a cualquier coste, aunque el precio a pagar sea la manipulación descarada de la opinión pública y el vergonzoso silenciamiento de las voces de las víctimas. Este es el verdadero Tribunal de la Fama, un lugar donde la condena o la absolución final no dependen de la justicia o la verdad, sino del capricho volátil de los ratings de audiencia. El relato de esta noche es un espejo implacable, una dolorosa verdad que se cierne sobre el panorama mediático español, exponiendo sus más crudas contradicciones. Los medios, en ocasiones, no solo informan con aparente neutralidad, sino que dictan sentencias morales con una alarmante selectividad, transformando la justicia en un mero espectáculo. Esta narrativa caprichosa, marcada por la conveniencia y la audiencia, deja al descubierto las grietas de un sistema que promete equidad pero ejerce un doble rasero incomprensible. Cuando el telón se alza en este coliseo mediático, la luz implacable del foco no solo ilumina, sino que a veces distorsiona, reescribe y, en los casos más extremos, demuele. La narrativa volátil de Marta Riesco emerge como un ejemplo paradigmático de cómo las verdades pueden ser maleables, adaptándose al guión que mejor sirva a intereses personales en un momento dado. Su periplo, marcado por giros dramáticos y contradicciones flagrantes, nos obliga a cuestionar la integridad de ciertos testimonios y la facilidad con la que la opinión pública, sedienta de escándalo, puede ser arrastrada por corrientes cambiantes de acusaciones y desmentidos. Es una danza peligrosa, una puesta en escena donde el honor y la reputación son los principales sacrificios. Durante un tiempo considerable, la imagen de Marta Riesco se cinceló en el imaginario colectivo como la de una víctima, una mujer presuntamente despojada de su dignidad por un hombre al que ella misma había señalado con una vehemencia desmedida: Antonio David Flores. Sus lágrimas, sus declaraciones cargadas de resentimiento y el dramático relato de un supuesto maltrato emocional resonaron en cada rincón, pintándola como una heroína en la lucha contra la adversidad, una figura quebrada por un amor que, según sus palabras, se había tornado tóxico. Relataba cómo él la expulsaba de su vivienda en Málaga, cómo le prohibía ser vista a su lado, pintando un cuadro desolador de una existencia convertida en un auténtico calvario. Ella clamaba a los cuatro vientos que Antonio David era la peor persona que había encontrado en su vida, y el público, en su mayoría, la creyó sin dudarlo, envuelto en la vorágine de su sufrimiento. Sin embargo, la implacable hemeroteca, ese archivo de verdades inamovibles, nos revela una historia muy diferente, un laberinto de contradicciones que desafía la lógica y la memoria reciente. Antes de que Antonio David Flores se convirtiera en el villano de su particular tragedia, Marta Riesco había dirigido sus dardos envenenados hacia otro blanco: la productora La Fábrica de la Tele.
En aquel entonces, sus acusaciones eran tan graves como desoladoras, pidiendo auxilio desesperado a la Policía Nacional para que la socorrieran de una campaña de acoso que, según su testimonio, la estaba volviendo loca, sumiéndola en un abismo de ansiedad y depresión. Sus declaraciones de la época describen un panorama de tormento psicológico, de pastillas y tratamientos, de ataques de ansiedad que la dejaban postrada, lejos de sus seres queridos y sumida en una profunda desesperación. Pido por favor a la Policía Nacional que me ayude con la campaña de acoso que se me está haciendo en la fábrica de la tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en el hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda, por favor. Ante todo esto, tome medidas ya. Así rezaba uno de sus mensajes, un clamor de auxilio que hoy resuena con una ironía devastadora. En otro momento sentenciaba: sé que la fábrica de la tele es capaz de cualquier cosa por audiencia, pero Policía Nacional, tenéis que actuar ya, porque me están volviendo loca y estoy en el hotel en el que me he desplazado para trabajar con un ataque muy fuerte de ansiedad. Estoy con antidepresivos desde que empezaron con el acoso hacia mí. No hay cuerpo que aguante esto. ¿Cómo es posible que aquella productora, que antes era la fuente de su martirio, se haya transformado ahora en su salvación, en el trampolín hacia una supuesta nueva vida en la televisión pública? La respuesta a este enigma emerge con una claridad que duele, desnudando la triste realidad de que, en ocasiones, la verdad se manipula al compás de la conveniencia. En un giro argumental que solo se puede calificar de asombroso, Marta Riesco llegó a reconocer en un directo en redes sociales que Antonio David Flores, en realidad, había prescindido de ella, que le había dicho: «Vete de aquí porque no quiero tener más nada contigo». Esta cruda confesión desvela la verdadera naturaleza de su dolor. Un despecho profundo, un corazón roto que busca venganza, transformando una ruptura personal en una acusación pública de maltrato. Primero culpaba a la productora de sus ataques de ansiedad, de su pérdida de dignidad. Luego, cuando esa misma productora le ofrecía nuevas oportunidades laborales, el relato cambió drásticamente y Antonio David Flores se convirtió en el único y exclusivo responsable de su sufrimiento pasado y presente. Este repentino cambio de narrativa, esta habilidad para reescribir su propio dolor según le convenga, ¿no debería ser motivo para emprender acciones legales por difamación? La pregunta se cierne sobre el panorama mediático como una sombra inquietante. Este comportamiento, esta instrumentalización de la victimización para alcanzar fines personales, dista mucho de ser un acto de feminismo genuino y solidario. Por el contrario, se erige como una burla cruel a la verdadera lucha por la igualdad y contra el maltrato, desvirtuando los esfuerzos de quienes realmente padecen y luchan por su dignidad. Destrozar la reputación de un hombre, quizás por despecho, sin una condena judicial que avale tales acusaciones, no es empoderamiento, sino una forma de venganza que trivializa causas profundamente serias y necesarias. ¿Y qué ocurre con la famosa barra de medir que Mediaset tan orgullosamente enarbola? Las fucsias que clamaron al cielo contra Antonio David y Rocío Flores harán lo mismo con Kiko Jiménez, sobre quien pesan acusaciones gravísimas, pero aún sin sentencia firme. El espejo roto de la verdad no solo refleja las contradicciones de Marta Riesco, sino que también nos conduce a un territorio aún más oscuro y perturbador: el caso de Julio Iglesias. La figura icónica de la música, un mito viviente, se ha visto envuelta en un escándalo de proporciones inimaginables, acusado de delitos que atentan contra su honor y su legado, vinculándolo incluso con oscuras figuras políticas de nuestro país. Es un ataque frontal, una embestida mediática que busca demoler no solo su reputación, sino su misma existencia, basándose en la mentira y la desinformación. La premisa es tan simple como devastadora: destruir a un hombre con poder y fortuna, simplemente por tenerlos. Ante la negativa de la Fiscalía española a permitirle ejercer su defensa en el procedimiento y a proporcionarle acceso formal a la denuncia, Julio Iglesias se vio forzado a romper su silencio, emitiendo un comunicado desde su cuenta oficial de Instagram. En él, el legendario cantante denunciaba la absoluta falsedad de los hechos y la manipulación mediática a la que había sido sometido. Un grito desesperado en un sistema que parecía negarle el derecho más fundamental: la defensa de su propia verdad. Sus palabras resuenan con la autoridad de quien se siente injustamente atacado, de quien ve su legado manchado por calumnias infames, una situación verdaderamente lamentable y profundamente deshonrosa.
el comunicado de Iglesias no solo era una denuncia, sino una revelación de pruebas irrefutables. Comunicaciones de WhatsApp enviadas por la propia denunciante durante el tiempo que trabajó en su casa y también después de marcharse. Estos mensajes, lejos de mostrar miedo o coacción, destilan una deferencia, un respeto y en ocasiones incluso un afecto que chocan frontalmente con la imagen de víctima aterrada que se ha querido proyectar. Buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñe con los angelitos y puedas descansar. Te quiero mucho y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición. Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy. Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un abrazo. Feliz noche. ¿Es este el mensaje que alguien enviaría a su agresor? La pregunta es retórica, pues la respuesta se hace evidente con cada sílaba, despojando de toda credibilidad las acusaciones infames. Otros mensajes, igual de reveladores, incluyen: hola profesor, buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios. Buenos días profesor, espero que haya tenido una muy buena noche. Recuerda colocarte las fases posturales, un beso. Te veo en un rato. Feliz cumpleaños, culito, querido profesor. Que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida. Estos fragmentos que Julio Iglesias adjuntó a su comunicado son elocuentes en su incoherencia, desvelando la descarada manipulación y la premeditada intención de engañar. Mientras las denunciantes se ocultaban tras voces distorsionadas y rostros velados, clamando miedo, sus propias palabras escritas narraban una realidad completamente diferente, una farsa orquestada con maestría. Estas sinvergüenzas, como las califica sin tapujos La Voz del Relato, han utilizado los medios de comunicación como un arma devastadora, desinformando a sabiendas, causando daño de forma deliberada y vinculando estas falsedades con intrincadas tramas políticas. La moral, a medida de este país, nos produce náuseas, nos hace vomitar, pues mientras a unos se les condena sin paliativos, se les abre incluso expedientes judiciales sin fundamento sólido. A otros, como Kiko Jiménez, se les extiende una invitación de honor a los platos, se les presenta como víctimas, se les blinda con el manto de la impunidad mediática. Y lo más lacerante de todo es ver cómo figuras emblemáticas del feminismo, como Rocío Carrasco, parecen avalar sin escrúpulos a aquellos que son señalados por presuntos malos tratos, en una contradicción que mancilla la esencia misma de su discurso. Juzguen ustedes. Abramos el debate, pues la verdad, por escurridiza que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Este escrutinio no es solo una crítica a figuras mediáticas, es una profunda interpelación al sistema, a los valores que se promueven y a la coherencia que se exige. La narrativa dominante a menudo es un artificio, una construcción delicadamente orquestada que busca moldear la percepción pública y con ello los destinos de quienes se atreven a habitar el ojo del huracán mediático. En este ecosistema de fama y fortuna, la verdad no siempre es la prioridad y la justicia se convierte en una quimera al alcance de unos pocos. Para que sigamos desentrañando estas complejas realidades, no olvides suscribirte a Olor a Farándula y activar las notificaciones, porque aquí, la verdad, por dolorosa que sea,